Así es, las expectativas se cumplieron este fin de semana en Italia, muchas cosas que os habíamos contado aquí que podían llegar a pasar han acabado ocurriendo como os contamos y hemos tenido una sesión de clasificación en Monza espectacular. Bestial lo que hemos vivido en esta clasificación del Gran Premio de Italia, que vamos a dar comienzo con este resumen. Por supuesto, muchísima importancia tenían los tifosi, como ya sabemos, estamos en casa de Ferrari y los tifosi tienen una grandísima importancia en todo el circuito, por lo tanto la escudería necesita hacer un muy buen papel aquí siempre en su casa. Y la clasificación daba comienzo con los primeros pilotos yendo a salir, era ya desde el primer momento muy importante los rebufos y también estaba siendo muy importante el tráfico, porque estábamos viendo a ciertos pilotos que llegaban incluso a bloquearse entre sí, como en este punto un Esteban Ocon que bloqueaba en cierta medida a Lando Norris porque se intentó apartar de muy mala manera, apartándose muy tarde y ya finalmente pues incluso le llegó a bloquear. Vamos viendo las primeras vueltas cerrarse y vemos a un Alexander Albon cumplir con las expectativas porque se esperaba un muy buen rendimiento de Williams y efectivamente en este punto ponerse primero por delante de Sergio Pérez y fijaros un Max Verstappen que no tiene tiempo, esto era porque se había puesto primero un tiempo más rápido incluso que el de Albon, pero le eliminaron su tiempo por track limits en la curva 7, que en el SMOD 2, que siempre ha estado siendo bastante objeto de crítica en este fin de semana por esos track limits, no es el único tiempo que se llegó a eliminar. Pero bueno, los segundos intentos en Q2 ya vemos con todos los pilotos que salían buscándose rebufos entre sí y ya llegando pues vemos a un Max Verstappen que ahora sí conseguía cerrar la vuelta y ponerse en esa primera posición, Fernando Alonso que no lo había hecho antes lograba ascender hasta el tercer puesto con el neumático duro. También vemos por ejemplo, cómo la mejoría de la pista estaba siendo tan inmensa hasta llegar a un Yuki Tsunoda que se ponía en quinto lugar y ya finalmente llegó el fin de esta sesión de clasificación de Q1 con las vueltas finales y los eliminados tuvimos muchas sorpresas. Para empezar, en última posición lo estáis viendo Lance Stroll, pero es que no es solo Lance Stroll que fue el piloto más lento de toda la parrilla, aunque ya fijáis, os podéis fijar en los tiempos que realmente está a 1,2 segundos del tiempo de Max Verstappen, no es mucho, había muchísima igualdad, pero es que además la acompañaron los dos pilotos de Alpine, demostrando la baja velocidad punta que tiene el motor Renault. Más allá de ahí, los eliminados en la Q1 fueron Kevin Magnussen y Guan Yu Zhou. Además, antes de empezar la Q2 salía este mensaje por la FIA que dejaba entrever, por lo que ponían que sería, luego lo confirmaron que sería investigado que Ferrari no había cumplido con el tiempo máximo que habían dado para completar una vuelta, para que no se acumulase muchísimo tráfico e iban a ser investigados. Ya os podemos adelantar que finalmente no han recibido sanción, va a ser muy importante. Pero bueno, la Q2 daba comienzo con uno de los pilotos de Ferrari siendo de los primeros en salir y aquí ya vamos viendo cerrarse esas primeras vueltas, vemos a un Carlos Sainz en primera posición, seguía muy fuerte el piloto madrileño por delante de Max Verstappen y por delante también de Charles Leclerc, George Russell que lo hacía bastante bien en ese sexto lugar y Lewis Hamilton que era el último en cerrar vuelta quedaba 12º, no tuvo un buen intento en los primeros que tuvo en esta Q2, pero bueno, la clasificación segunda dio fin y estamos viendo aquí en nuestro Valtteri Bottas que no lograba meterse al último de los pilotos de Alfa Romeo que tenían en pista y finalmente los eliminados en Q2, ahora sí no hubo tantas sorpresas. En un 10º lugar Yuki Tsunoda, 12º Liam Lawson, primer fin de semana del neozelandés completo. Disputó el fin de semana pasado, pero únicamente disputó sábado y domingo, no tuvo los libres 1 y 2. En esta ocasión sí los ha tenido y se ha quedado a 1/10 de Yuki Tsunoda. Nico Hülkenberg 13º, Valtteri Bottas, como os contamos, 14º y quizá la única sorpresa, Logan Sargeant cayó 15º. Única sorpresa porque se esperaba un muy buen rendimiento de Williams, pero lograron pasar a la Q3 los que esperábamos de los pilotos que estaban ya en Q2. Por lo tanto, dio comienzo la Q3, hora de la verdad, neumáticos blandos y el momento decisivo para el orden de la parrilla. Y después de las primeras vueltas, después de que cerraran los Red Bull, después de que cerraran los Mercedes, después de que cerrara, por ejemplo, Fernando Alonso, Carlos Sainz se puso en primera posición, por delante de Max Verstappen, por delante de su compañero de equipo por milésimas, por delante de Checo Pérez, por delante de todo el mundo. Tenía la pole provisional, Ferrari tenía la primera línea provisional. Carlos Sainz viene de un fin de semana muy fuerte, viene habiendo liderado los libres 2, libres 3, habiendo liderado, por ejemplo, la Q2, esta pole provisional
provisional. En los libres 1 se quedó a milésimas, aunque también, por supuesto, en este primer intento, Max Verstappen, lo tenemos que comentar, cometió un error, tocó un poco de grava, no le perjudicó mucho, pero también, por supuesto, está ahí el problema. Y sabemos además que para los últimos intentos, Charles Leclerc, el otro piloto de los Ferrari, suele conseguir llevar el monoplaza al máximo y acabar consiguiendo un tiempo que parecía imposible. Pero bueno, los Ferrari contaban con muchísima presión, entre por lo que es capaz de hacer Leclerc en clasificación, por los aficionados que tenían y por supuesto por estar Carlos Sainz en esa pole provisional. Así que llegaron los últimos intentos y Carlos Sainz lo logró. Carlos Sainz logró quedar por delante de Verstappen por 13 milésimas, por delante de Charles Leclerc por 67 milésimas. Max Verstappen que se cuela entre los dos pilotos de Ferrari, pero es Carlos Sainz quien se lleva esta pole, tercera pole de su carrera deportiva, que estaba todavía en peligro por el mensaje que os habíamos puesto anteriormente, que justo cuando daba a conclusión la clasificación nos notificaban que no habría sanción. Por lo tanto, se confirmaba la pole del piloto madrileño en casa de Ferrari. Monza rugía gracias a esta pole que lograba lograr el piloto madrileño, que lo celebraba con todos los aficionados en su vuelta a boxes. Los tiempos finalmente fueron los siguientes. Estáis viendo a un Carlos Sainz en esa primera posición, como os comentamos. Verstappen se cuela por delante de los dos Ferrari con un Charles Leclerc que saldrá tercero. Russell, muy sorprendente, logra hasta el cuarto lugar, seguido por Sergio Pérez, que queda en quinta posición. Sexto lugar para un Alexander Albon que se esperaba mucho de él y ya ha vuelto a cumplir. Séptimo para Oscar Piastri. Lewis Hamilton, que no se ha sentido cómodo en el día de hoy, cae hasta el octavo lugar. Novena posición para Lando Norris y fuera muy lejos Fernando Alonso en décima posición. Esto ha sido este resumen a una clasificación bestial que hemos tenido en este Gran Premio de Italia. Tenemos varias cosas de las que comentar, pero por supuesto lo habíamos contado y finalmente ha sido así. La pole es de Ferrari y la pole es de Carlos Sainz, el piloto que habíamos visto a lo largo de todo este fin de semana ir muy fuerte. Sabíamos de lo que era capaz Charles Leclerc, sabíamos de lo que era capaz también Max Verstappen cuando ponen los motores al máximo, y aún así nadie pudo con el piloto madrileño para acabar llevándose esta tercera pole. Lo logró en Gran Bretaña el año pasado, lo logró también en Estados Unidos el año pasado, que es una pole que se suele olvidar, y lo ha vuelto a lograr en Monza. Veremos qué es lo que puede hacer mañana, porque desde luego que las previsiones para carrera no son tan positivas, pero hoy se lleva la alegría máxima con todo el rugido de Monza que ha hecho en el momento en el que ha logrado la pole. Ha sido bestial en el momento de la entrevista, también todo el aficionado vitoreándole, espectacular. Para mañana, por supuesto, la previsión para carrera pues no es tan prometedora para Carlos Sainz ni siquiera para Ferrari. Os habíamos ya avisado en el canal que Ferrari era muy posible que se llevara la pole, es más, era muy posible que se llevara en la primera fila, lo único que Verstappen se les ha colado entre los dos Ferrari, pero eso era muy posible por la configuración que han optado. Han optado por ganarlo todo en recta, que eso a una vuelta te suele dar bien, pero sí que los Red Bull han optado por una carga aerodinámica mayor, que sobre todo en ritmo de carrera les va a beneficiar porque van a tener mejor gestión de neumáticos en un fin de semana que va a ser importante porque los neumáticos son muy blandos. Por lo tanto, por ese sentido, pues bueno, para mañana va a estar complicado. Sainz lo dará todo sin lugar a dudas, que se ha mostrado muy fuerte. Veremos si es capaz de conseguirlo. En ese segundo lugar, como vemos, ese Max Verstappen, que ya lo hemos comentado. Verstappen lo ha intentado todo, incluso con el error que ha tenido en el primer intento en Q3. Luego no lo ha tenido, por supuesto, lo ha solucionado y aún así se ha quedado a 13 milésimas. Ni siquiera Charles Leclerc quedándose a esas 67 milésimas que en las entrevistas que hacen post clasificación pues ha hablado de que bueno, pues él obviamente tenía la intención de conseguir la primera posición, pero estaba muy contento por su compañero de equipo haber logrado ese primer puesto. Es muy sorprendente George Russell en cuarto lugar, lo ha hecho bastante bien consiguiendo el máximo ritmo de los Mercedes. No se había visto un Mercedes muy rápido a lo largo de todo este fin de semana, pero ha sido George Russell, ha puesto el motor al máximo y lo ha hecho bastante bien, consiguiendo superar por bastante también a su compañero de equipo, casi 3 décimas, 2 décimas, más de 2 décimas de diferencia frente a Lewis Hamilton. Segunda clasificación que le consigue, consecutiva, que le consigue pasar. Veremos de qué es capaz de hacer mañana Mercedes en carrera, que saldrá junto a Sergio Pérez. El piloto mexicano sale en una posición bastante más atrasada a lo que se esperaba, por lo menos se esperaba un cuarto puesto, pero claro, Red Bull viniendo como siempre suelen venir con la velocidad punta que tienen, se esperaba más en sí de los Red Bull. Ya os hemos contado que Red Bull tiene muy buen ritmo de carrera, veremos de qué son capaces de hacer mañana y se espera pues una mejor gestión y al final acabar consiguiendo pasar a Russell sencillamente, y a los dos Ferrari debería también de poder optar a ello, así que Sergio Pérez
objetivo mañana llegar al podio. Vamos bajando, vemos a un Alexander Albon sexto, muy bien, se esperaba un muy buen ritmo de los Williams y efectivamente así han sido. El equipo más rápido en recta, sobre todo a una vuelta pues igual más o menos que Ferrari, se esperaba un muy buen rendimiento. Donde pierden es en las curvas, eso era lógico, pero ha conseguido quedar en ese sexto lugar. La temporada de Albon está siendo sencillamente espectacular. Sin palabras lo que está haciendo Alexander Albon, cuarto en Zandvoort, sexto en Monza, aunque en ese circuito, como digo, sí se esperaba. El año pasado puntuó Nyck de Vries. Este año por lo menos se espera más o menos de lo mismo del piloto tailandés. Séptimo para Oscar Piastri, que queda por delante de un Lando Norris. No se ha visto fuerte a McLaren en un circuito en el que avisábamos de que iban a venir bien. ¿Por qué ha sido esto? ¿Por qué McLaren ha quedado peor un poco de lo esperado? Bueno, realmente ha sido porque al no tener velocidad punta, ya os hemos explicado en el canal que lo que han hecho también ha sido un poco estilo Red Bull, intentar buscar mayor carga aerodinámica. Claro, eso, si ya Red Bull le perjudica en clasificación, a McLaren aún más porque no tienen esa velocidad punta. Por lo tanto, lo que optan es a mañana intentar tener un buen ritmo de carrera, mejor gestión de neumáticos y mejor paso por curva. Lo único que en línea recta van a ser muy vulnerables, por lo tanto en el primer sector deberían de ser un coladero, pero si luego consiguen defenderse en el segundo y tercero y consiguen escaparse, pues ahí es donde esperan que consigan más ritmo. Octavo lugar para Lewis Hamilton, noveno para Lando Norris, octavo lugar para Hamilton, que no se ha mostrado cómodo en todo el día, ha pasado a la Q3 por los pelos, porque en el primer intento de Q2, como hemos mencionado ya, le ha costado, y luego pues eso, octavo lugar, superado casi por 3 décimas por su compañero de equipo. Y la peor clasificación que ha tenido en esta temporada, Fernando Alonso, pero más o menos era lo esperado. Sí que yo me esperaba un mejor rendimiento de Alonso en esta clasificación porque se había visto mejor a una vuelta, pero más allá de ahí se sabía que al final Alonso no iba a tener un buen ritmo de clasificación, es el peor fin de semana que iba a tener Aston Martin en todo el año, esto lo sabíamos en Monza, y aún así el ritmo de carrera ha sido prometedor, porque han tenido muy buena gestión de neumáticos, porque han optado por una configuración diferente, la cual ya os hemos explicado también con Red Bull y demás, es esa misma configuración, más carga aerodinámica para una mejor gestión de neumáticos, por ende al final el problema también es que no tienen velocidad punta, por lo tanto el primer sector pues al final acaban siendo bastante vulnerables. Primer sector que no se le ha dado del todo mal a Fernando Alonso, pero luego sobre todo donde lo pierden todo es en el tercer sector por las curvas de alta velocidad. Veremos de qué es capaz de hacer mañana Fernando Alonso, pero desde luego el punto fuerte de Aston Martin había sido ese ritmo de carrera, así que veremos si realmente consiguen demostrarlo mañana en carrera en Monza. Ese ha sido el resumen de esta clasificación que hemos tenido en el Gran Premio de Italia. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones porque estaré encantado de recibirlas. ¿Qué opináis de la pole de Ferrari y qué posibilidades tienen mañana? Dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado, que creo que si has llegado hasta aquí te habrá gustado, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.